Digo a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, dando en el día de la lectura titulada Entrenando a los 12 en Lucas capítulo 12. Amado Dios, gracias Padre, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Padre, por darnos la mano en aquellos momentos que quizás aún podamos haber pensado en nuestro orgullo, Señor, que en nuestro enaltecimiento, Padre, que no necesitábamos de ti. Pero gracias por ayudarnos, Señor, guiarnos por el camino correcto para reconocer la realidad de la vida. Y es que te necesitamos, que sin ti no somos nada, no somos nada, Señor, no somos nadie, no tenemos, Señor, lo necesario para poder ser exitoso en este mundo, mi Dios. Padre, pero no solo un éxito, Señor, terrenal. Ayúdanos, Padre, a poder ver más allá, Señor, de lo que se ve aquí físicamente en este mundo, entendiendo, Padre, que algún día moraremos contigo en la eternidad. Padre, que podemos lograr en este momento, Señor, estando aquí vivos, Padre, presentes en esta tierra, atesorar tesoros en el cielo, mi Dios, por medio de nuestra obediencia. Te adoramos y te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En tu santo nombre, toca la vida del necesitado. Si alguno estuviera enfermo, extiende un toque de sanidad en el nombre de Jesús, ahora mismo, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que, hermanos, capítulo 12, admonición del Hijo del Hombre, es entrenando entonces aquí a los 12. Podríamos ver entonces acá que el asombroso hecho de la multiplicación es este. Si vamos a decir, si cada uno de nosotros abrazáramos lo que es la gran comisión con la actitud de cada uno gana uno, ¿verdad? Podríamos quizás, aproximadamente matemáticamente hablando, como en unos 30 y algo de años, alcanzar el mundo entero y ganarnos a todos para Cristo. Mire qué cosa, hermanos. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, pero la tarea de difundir el Evangelio ocurrió de uno a uno. Un individuo con Cristo que comunica las buenas nuevas a un individuo sin Cristo. Esto nos puede ayudar, ¿verdad? A ver qué gran importante y cuán importante es un testimonio en nuestras vidas. Usted en este momento, si desea, hermanos, piense y medite en algún hermano, alguna hermana, algún familiar, algún conocido, algún amigo o amiga, que usted pueda anotar su nombre en una esquinita y orar para que Dios toque sus vidas, para que si no están viviendo vidas en base a lo que Dios espera, que hagan un cambio, que tengan hambre y sed y que usted sea instrumento de bendición para sus propias vidas. La evangelización es la tarea perpetua de toda la iglesia y no el pasatiempo peculiar de algunos de sus miembros, como se puede ver a veces. Capítulo 12 nos muestra que al contemplar las multitudes que le seguían para oírle, Jesús advirtió a sus discípulos que tuvieran mucha cautela con lo que era la hipocresía. Así que es decir, aparentar bondad cuando sus corazones se hallan lejos de Dios. Los fariseos no podían mantener sus actitudes ocultas para siempre. Su egoísmo crecería como levadura y muy pronto quedarían expuestos a lo que en verdad eran impostores hambrientos de poder, líderes religiosos que no tenían ningún tipo de devoción. El temor a la oposición o al ridículo debe debilitar nuestro testimonio por Cristo. Muchas veces nos adherimos a la tranquilidad y a la comodidad, aún a riesgo de nuestro andar con Dios. Jesús nos recuerda, aquí debemos de temer a lo eterno, no a lo temporal, ni a sus consecuencias. No permita que el temor de una persona o algún grupo impida que salga a la defensa de Cristo. Dios estima nuestro verdadero valor, no los que se conocen. Otras personas nos evalúan categorizan en base a nuestra manera en que actuamos y nuestros logros. Hermanos, el capítulo 12 del 8 al 9, ¿verdad? Cuando se habla de negar a Jesús, nosotros podemos caer también en esto y podemos negar a Jesús cuando esperamos que nadie va a pensar que somos cristianos, cuando decidimos no defender lo bueno, cuando decidimos callar a nuestra relación con Dios, cuando nos diluimos en la sociedad, cuando aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura. Por lo contraste, lo reconocemos cuando llevamos vidas morales, verticales que honran a Cristo, buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros, también cuando ayudamos a la necesidad, a los necesitados, cuando salimos en defensa de la justicia y cuando amamos a otros, también cuando tomamos en cuenta nuestra lealtad y también cuando usamos nuestra vida
y recursos para llevar a cabo sus deseos antes que los nuestros. Jesús dice que el pecado contra el espíritu es imperdonable y esto ha motivado preocupación en muchos cristianos sinceros, pero no debería de ser así, ya que el pecado contra el Espíritu Santo significa atribuir a Satanás la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo, como dice Mateo 12, 31 y 32 y Marcos 3, 28 y 29. Los discípulos sabían que no podían dominar una disputa religiosa con los educados líderes judíos. Sin embargo, no los abandonarían sin preparación. Jesús les prometió que el Espíritu Santo enseñaría las palabras necesarias y le iba a dar poder, como dice Hechos capítulo 2. Problemas como este en el capítulo 12, 13 se llevaban a menudo a los rabinos para solucionarlos. La respuesta para Jesús, aunque no va directamente al asunto, no es un cambio de tema. Sin embargo, Jesús se refiere a un asunto de gran importancia, una buena actitud hacia la acumulación de riquezas. La vida es más que bienes materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Jesús puso el dedo en la llaga. Cuando le llevamos problemas a Dios en oración, Él hace casi siempre lo mismo. Nos muestra cómo necesitamos cambiar y crecer en nuestra actitud hacia los problemas. Así que muchas veces, hermano, no es que cambie el problema, sino que cambie nuestra percepción. Jesús dice en el capítulo 12, 15 que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es exactamente lo opuesto eh, de lo que por general dice la sociedad. Capítulo 12 del 16 al 21, el hombre de la historia de Jesús murió antes de que pudiera empezar a usarlo almacenado en sus graneros. Planear nuestra jubilación preparándonos para vivir antes de morir es sabio. Aquí es el punto, hermanos. Pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Se acumula tesoros solo para enriquecimiento, sin preocuparse en ayudar a los demás, irá a la eternidad con las manos vacías. Cuidado y ojo con esto, hermanos. Capítulo 12, del 18 al 20. ¿Por qué ahorra dinero? Para su retiro, para adquirir automóviles o juguetes más costosos, por seguridad. Fíjese, Jesús nos desafía a pensar más allá de las metas terrenales y usar lo que tenemos también para el reino de Dios. Fe, servicio y obediencia son el camino para comenzar a ser ricos en Dios. Jesús nos manda a no preocuparnos en el capítulo 12, 22 al 24. ¿Y cómo podemos evitar esto? Solo nuestra fe puede liberarnos de la ansiedad que causa la codicia y la avaricia. Es bueno trabajar y planificar con responsabilidad, pero no es bueno, hermanos, depender de nuestros métodos, pues nuestra planificación puede fracasar. La preocupación no sirve, ya que no puede satisfacer ninguna de nuestras necesidades. La preocupación es una actitud necia porque el Creador del universo nos ama y sabe lo que necesitamos. Así que convertir el reino de Dios es en su preocupación primaria significa dar a Jesús el lugar de Señor y Rey en su casa. Él desea controlar, hermano, cada aspecto de nuestra vida, desde el trabajo, la familia, la comunidad, nuestro hogar, en todo. El dinero se usa como fin en sí mismo, pronto nos atrapa y nos separa de Dios. Así también las necesidades. La clave para usar el dinero con sabiduría es ver cuánto podemos emplear en los propósitos de Dios y no cuánto podemos acumular para nosotros. Si concentra su dinero en sus negocios, sus pensamientos se centrarán en hacerlo rentable. Si apunta a otras personas, se concentrará en sus necesidades. Así que Jesús decía a menudo que dejaría este mundo, pero que volvería. Y entendemos este punto, hermanos. También expresa que se prepara un reino para sus seguidores. La venida de Cristo en un tiempo inesperado no es una trampa ni un truco mediante el que Dios espera sorprendernos. Es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle, como dice segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Durante ese tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con otros. Las personas preparadas para la venida del Señor no son hipócritas, sino que son sinceras, como dice el capítulo 12 versículo 1. No son temerosas, sino dispuestas a testificar, como dice el capítulo 12 del 4 al 9. No viven ansiosas, sino que confían, como dice el capítulo 12 del 25 al 26. No son ambiciosas, sino generosas, como dice el capítulo 12, versículo 34. No son haraganas, sino diligentes, como dice el capítulo 12, versículo 37. Tenemos que hacer que nuestra vida se parezca más a la de Cristo, de manera que cuando Él venga,
esté preparado para recibirle a su hermano usted y mi persona con gozo. Jesús promete recompensar a quienes son fieles al Maestro. Algunas veces experimentamos premios inmediatos y materiales por nuestra obediencia a Dios, pero esto no siempre es así. Si las recompensas materiales vinieran luego de cada obra fiel, estaríamos tentados a alardear de nuestros logros y hacer lo bueno solo por lo que ganaremos. Jesús dice que si buscamos recompensas ahora, las perderemos después, como dice Marcos capítulo 8:36. Nuestro galardón celestial será causa, hermanos, de la más cuidadosa reflexión de lo que hayamos hecho en la tierra y será mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Entendamos, hermanos, que no es por un periodo de 100 años, ¿verdad? Como algunas personas viven hasta los 100 años, 102, 103, 104. No, hermanos, sino que es por una eternidad. Así que imaginémoslo esto. Jesús nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Debemos estar preparados y esperarlos y trabajar con diligencia, obedeciendo sus mandamientos. Y estas actitudes son necesarias en los líderes alertas y que son fieles hacia Dios. El bautismo al que Jesús se refiere es su futura crucifixión en el capítulo 12, versículo 50. Hablaba del dolor físico y también del dolor espiritual que implicaba una separación completa de Dios a fin de morir por los pecados del mundo. El capítulo 12 del 59 al 53, en estas confusas y extrañas palabras, Jesús reveló que su venida muchas veces acarrea conflicto. Él demanda una respuesta de modo que grupos íntimos quizás se separen cuando algunos decidan seguirle y otros se niegan a hacerlo. Con Jesús no hay términos medios. La lealtad debe declararse y la entrega llevarse a cabo. Algunas veces se afectan las relaciones, aunque algunas veces se afectan las relaciones que nos rodean. Y la última porción, hermanos, del capítulo 12, del 54 al 57, que llega hasta el 59, según su gran parte de la historia, aseguramos que la ocupación principal en aquel tiempo era la agricultura. Para supervivencia, el agricultor dependía directamente del clima. Necesitaba la debida cantidad de sol y de lluvia, ni mucha ni poca, para sobrevivir y aprendió de forma especial la técnica de interpretar las señales de la naturaleza. Jesús predicaba acerca de un hecho que conmovería toda la tierra y sería aún más importante, hermanos, que el año de la cosecha, la venida del reino de Dios. El reino, como que como una tormenta, un día soleado, anunciaba su inminente aparición mediante señales, pero los oyentes de Jesús pensaban que eran lo bastante capaces para interpretar el clima, obviando con toda intención las señales de los tiempos. Y sus valores estaban confundidos. Y qué cosa, hermanos, que cuando vemos y tratamos de verdad de seguir lo que es el pronóstico del tiempo, pensamos, ¿verdad?, que lo tenemos todo bajo control y que entendemos, y nos preparamos para ir a un viaje afuera, para estar afuera en un compartir, una actividad de compartir, y dice que iba a estar soleado y de repente hay una tormenta. Así que solamente Dios lo sabe todo, hermano, y por eso tenemos que depender directamente de Él. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por cada oportunidad que nos das de estar aquí reunidos y de poder, Señor, estudiar diariamente, de poder elegir darte de nuestro día y mantenerte en nuestras mentes activo en pensamiento, Señor. Y en todo momento, Padre, deseamos adorarte, darte, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Guíanos, guárdanos de acuerdo a tu voluntad, en tu santo nombre, mi Dios. Amén y amén, en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.